Ese jengibre que compras en el supermercado por unos cuantos pesos puede convertirse en un suministro infinito si sabes lo que estás haciendo. Un solo rizoma plantado correctamente produce suficiente jengibre para mantener tu cocina abastecida año tras año, sin volver a comprarlo jamás. La mayoría de la gente no tiene idea de que esto es posible. Asumen que el jengibre es un cultivo tropical exótico que necesita un invernadero o condiciones perfectas. No es así. Hoy te voy a guiar por todo el proceso, desde cómo elegir la pieza correcta en la tienda hasta la cosecha y la resiembra. Y quédate hasta el final, porque te voy a enseñar cómo convertir tu jengibre cosechado en un polvo que dura meses y sabe mucho mejor que cualquier cosa que puedas comprar. Empecemos a cultivar. El jengibre fresco de tu propia huerta tiene un sabor completamente diferente al que lleva semanas en el estante de la verdulería. Una vez que pruebes esa diferencia, no vas a querer volver al jengibre comprado. Además, cultivar el tuyo significa saber exactamente qué tiene y tenerlo disponible cada vez que lo necesites. Vamos a cubrir cómo seleccionar tu rizoma inicial, cómo preparar el ambiente perfecto en la maceta, cómo plantar y cuidar durante toda la temporada de crecimiento, y cómo cosechar de forma que la planta siga produciendo indefinidamente. Primero, hay que entender cómo crece el jengibre bajo tierra. Al jengibre le dicen raíz, pero técnicamente eso es incorrecto. Lo que comemos y plantamos es un rizoma, que en realidad es un tallo subterráneo modificado. Esta distinción importa para cómo lo cultivas. Una raíz verdadera como la zanahoria crece hacia abajo, empujándose cada vez más profundo en la tierra conforme se desarrolla. Un rizoma se extiende horizontalmente, avanzando justo debajo de la superficie y enviando nuevos brotes conforme se expande hacia los lados. Imagínalo como una red subterránea que se va extendiendo en todas direcciones, en vez de una sola raíz que perfora hacia abajo. Cada una de esas protuberancias en un rizoma de jengibre se llama ojo, similar a los ojos de una papa. Cada ojo representa un nuevo brote potencial. Cuando plantas un trozo de jengibre, los ojos se activan primero, empujando el crecimiento verde hacia la superficie, mientras simultáneamente envían raíces hacia abajo. Más ojos significan más brotes. Más brotes significan más fotosíntesis ocurriendo sobre el suelo. Más fotosíntesis significa más energía fluyendo de regreso para expandir esa red de rizomas bajo tierra. Este patrón de crecimiento horizontal determina cada decisión que vas a tomar sobre macetas, profundidad del sustrato y estrategia de cosecha. Una maceta alta y angosta desperdicia espacio que la planta nunca va a usar. Una maceta ancha y poco profunda le da al rizoma exactamente lo que necesita: espacio para extenderse hacia los lados y seguir produciendo nuevos puntos de crecimiento. La biología de la planta. 2. Dicta el método de cultivo. Una vez que entiendes cómo se desarrolla realmente el jengibre, el resto del proceso tiene sentido por sí solo. Encontrar la pieza correcta para empezar toma unos 2 minutos en la sección de frutas y verduras de cualquier supermercado. Busca rizomas que se sientan firmes y pesados, con piel lisa que no esté arrugada ni reseca. La piel arrugada indica que la pieza lleva demasiado tiempo ahí y puede haber perdido viabilidad. Los puntos blandos o las áreas oscuras y blandengues significan que la pudrición ya comenzó. Descarta cualquier cosa que se vea en mal estado. Los ojos te dicen todo sobre el potencial de germinación. Busca esas pequeñas protuberancias a lo largo de la superficie del rizoma. A veces vas a encontrar piezas donde los ojos ya empezaron a asomar puntitas verdes o rosadas. Esas son ideales porque sabes que están listas para crecer. Incluso los ojos que aún no muestran crecimiento visible van a germinar una vez plantados. Pero ver esa actividad inicial te confirma que tienes una pieza vigorosa. El tamaño importa más de lo que la mayoría piensa. Un trozo del tamaño de tu palma con 5 o 6 ojos se va a establecer más rápido y producir más jengibre en su primera temporada que un pedacito con 1 o 2 ojos.
El rizoma más grande tiene más energía almacenada, como empezar con una batería más grande. Esa energía se traduce directamente en un crecimiento inicial agresivo antes de que la planta establezca su propia operación de fotosíntesis. Las piezas más grandes también toleran mejor los errores. Si las condiciones no son perfectas durante esas primeras semanas, un rizoma grande tiene reservas de las cuales echar mano, mientras que un trozo pequeño simplemente podría rendirse. Algo que debes considerar es si el jengibre del supermercado fue tratado con inhibidores de crecimiento. Parte del jengibre comercial se rocía para extender su vida útil evitando que brote. El jengibre orgánico normalmente no recibe este tratamiento, lo que lo hace una opción más segura para plantar. Si solo encuentras jengibre convencional, remojarlo durante una noche en agua a temperatura ambiente ayuda a eliminar cualquier tratamiento superficial y rehidrata el rizoma antes de plantarlo. Dividir un rizoma grande en secciones funciona perfectamente siempre que cada pieza conserve al menos 3 ojos. Las secciones cortadas necesitan 48 horas para secarse antes de plantarlas. Esas superficies de corte frescas invitan a la pudrición si entran en contacto con sustrato húmedo de inmediato. Coloca las piezas en un lugar cálido con buena circulación de aire y deja que los cortes formen un callo. La superficie debe sentirse seca al tacto, en vez de húmeda o pegajosa. El jengibre se extiende horizontalmente bajo tierra, así que la elección de la maceta debe coincidir con ese hábito de crecimiento. Ancha y poco profunda, le gana a alta y angosta siempre. Una maceta de 35 a 40 centímetros de diámetro le da a un solo rizoma suficiente espacio para expandirse durante toda una temporada de crecimiento. La profundidad importa menos. De 20 a 25 centímetros acomoda el sistema de raíces sin desperdiciar sustrato que la planta nunca va a alcanzar. Los agujeros de drenaje son innegociables. El jengibre quiere humedad constante, pero absolutamente no puede tolerar sustrato encharcado. Estar en condiciones empapadas, aunque sea unos días, pudre el rizoma de adentro hacia afuera. Verifica que tu maceta drene libremente. Si el agua se acumula en la superficie por más de unos segundos después de regar, o los agujeros están tapados o necesitas otra maceta. Las bolsas de cultivo de tela funcionan excepcionalmente bien para el jengibre. La tela respira, previniendo los problemas de exceso de riego que sufren las macetas sólidas. La humedad sobrante simplemente pasa a través de los lados. Una bolsa de tela de 40 o 60 litros proporciona bastante espacio horizontal mientras hace casi imposible ahogar tu planta. La flexibilidad también facilita la cosecha después, porque puedes simplemente enrollar los lados hacia abajo para acceder a los rizomas sin alterar todo el sistema de raíces. Las macetas de plástico y cerámica funcionan bien siempre que el drenaje sea adecuado. Las de terracota se secan más rápido que otros materiales, lo cual puede ser una ventaja o desventaja dependiendo de tu clima y tus hábitos de riego. En zonas calientes y secas, la terracota puede requerir riego más frecuente. En climas húmedos o para quienes tienden a regar de más, esa capacidad extra de secado se convierte en un beneficio. Si este video te está siendo útil, te van a encantar mis guías semanales gratuitas de jardinería. Profundizan más de lo que puedo aquí, cubriendo temas como maximizar tu cosecha en espacios pequeños y adaptar estas técnicas a tu zona de cultivo específica. Regístrate gratis en la descripción y recibe una guía detallada cada semana. Volvamos a plantar este jengibre. El sustrato estándar para macetas funciona como base, pero el jengibre rinde mejor en un sustrato que equilibre la retención de humedad con un excelente drenaje. Un buen sustrato, mezclado con aproximadamente un 20% de perlita o piedra pómez, crea el ambiente suelto y rico que los rizomas de jengibre prefieren. La materia orgánica retiene humedad y nutrientes, mientras que la perlita previene la compactación y asegura que el exceso de agua se drene. Evita la tierra pesada de jardín en las macetas. Se compacta con el tiempo, restringe la expansión del rizoma y retiene demasiada agua. La composta pura
es demasiado densa por sí sola, pero funciona como un excelente complemento cuando se mezcla en aproximadamente un 25% con sustrato para macetas. La combinación te da fertilidad, retención de humedad y la textura suelta que el jengibre necesita para extenderse libremente. Llena tu maceta hasta unos 5 centímetros del borde. El jengibre se planta superficial, mucho más superficial de lo que la mayoría espera. Coloca las piezas de rizoma horizontalmente sobre la superficie del sustrato con los ojos apuntando hacia arriba. Si no puedes distinguir cuál lado va arriba, busca cualquier resto de crecimiento de tallos anteriores. Esos puntos se orientan hacia la superficie. Presiona suavemente para asentar el rizoma en contacto con el sustrato. Luego, cubre con apenas 1 centímetro o 2 de mezcla. Enterrar el jengibre demasiado profundo obliga a los brotes emergentes a gastar reservas de energía luchando para llegar a la luz del sol. Riega suavemente después de plantar. El objetivo es sustrato húmedo, no saturado. Aún no existen raíces para absorber agua, así que inundar la maceta solo crea riesgo de pudrición. Humedece los primeros centímetros y déjalo tranquilo. El rizoma sabe qué hacer después. La germinación normalmente toma de 2 a 3 semanas en condiciones cálidas, a veces más si las temperaturas se mantienen frescas. Resiste la tentación de andar escarbando para verificar el progreso. Cada vez que lo alteras, retrasas el establecimiento. El jengibre evolucionó en los bosques tropicales del sureste asiático. Temperaturas cálidas, alta humedad, humedad constante y luz filtrada en vez de sol directo e intenso. Replicar esas condiciones produce el crecimiento más rápido y la cosecha más abundante. La temperatura impulsa la velocidad de germinación más que cualquier otro factor. Por debajo de los 15 grados Celsius, los rizomas de jengibre permanecen dormidos y eventualmente pueden pudrirse antes de despertar. De 21 a 27 grados Celsius es el punto ideal para la germinación. Por encima de los 29 grados Celsius, el crecimiento se acelera dramáticamente. Si tu casa se mantiene fresca, una manta calefactora para plantines debajo de la maceta puede elevar la temperatura del sustrato de 5 a 8 grados Celsius y reducir significativamente el tiempo de germinación. Los requisitos de luz sorprenden a la mayoría. El jengibre tolera e incluso prefiere media sombra, especialmente durante las horas más calientes del día. De 4 a 6 horas de sol directo por la mañana, seguidas de luz indirecta brillante, funciona perfectamente. El sol intenso de la tarde en climas calientes puede quemar el follaje y estresar la planta. Un lugar con sol de la mañana y sombra por la tarde, o luz filtrada constante durante el día, produce plantas más saludables que la máxima exposición solar. El cultivo interior funciona bien cerca de una ventana luminosa. Las ventanas orientadas al este u oeste proporcionan suficiente luz para un crecimiento constante. Las ventanas orientadas al norte en el hemisferio sur o al sur en el hemisferio norte pueden entregar demasiada luz intensa durante los meses de verano. Si tu jengibre desarrolla hojas pálidas o con aspecto blanqueado, está recibiendo más sol del que quiere. Alejarlo unos metros de la ventana o agregar una cortina delgada difunde la luz a niveles aceptables. La ubicación al aire libre depende de tu clima. En zonas 9 a 12, donde las temperaturas mínimas no bajan de menos 7 grados Celsius aproximadamente, puedes cultivar jengibre afuera todo el año. En zonas 7 y 8, mínimas de menos 15 a menos 7 grados Celsius, conviene empezar las macetas adentro a principios de primavera y sacarlas cuando las temperaturas nocturnas se mantengan de manera confiable por encima de los 13 grados Celsius. En zonas 6 y más frías, trata el jengibre como planta de temporada cálida en maceta. Empieza adentro y sácalo solo durante los meses sin heladas. Luego regresa las macetas adentro antes de que las temperaturas de otoño desciendan. Humedad constante sin encharcamiento define el cultivo exitoso de jengibre. El sustrato debe sentirse como una esponja bien exprimida, húmedo en todo su volumen, pero nunca empapado.
Mete el dedo unos 5 centímetros en el sustrato. Si se siente seco a esa profundidad, riega a fondo hasta que el líquido salga por los agujeros de drenaje. Si aún se siente húmedo, espera un día o dos más y revisa de nuevo. La frecuencia varía enormemente según el tamaño de la maceta, el material, la temperatura y la humedad. Una maceta pequeña de terracota en pleno verano puede necesitar agua diaria. Una bolsa de tela grande en clima templado puede aguantar 4 o 5 días entre riegos. Aprende tu situación específica en vez de seguir un calendario rígido. La prueba del dedo funciona siempre, sin importar las condiciones. El jengibre se beneficia de una alimentación regular una vez que comienza el crecimiento activo. Un fertilizante orgánico balanceado, aplicado mensualmente, proporciona nutrición constante sin el riesgo de quemaduras que traen los fertilizantes sintéticos. Incorpora el fertilizante granulado en el centímetro superior del sustrato y deja que el riego lleve los nutrientes hacia abajo. Los fertilizantes líquidos diluidos a la mitad de su concentración funcionan bien para una alimentación ligera más frecuente, quizás cada 2 semanas durante la temporada de máximo crecimiento. Cubrir la superficie del sustrato con un par de centímetros de mantillo, ya sea viruta de madera, paja o hojas trituradas, estabiliza la humedad entre riegos y lentamente aporta materia orgánica conforme se descompone. En climas calientes, el mantillo también evita que las temperaturas del sustrato se disparen durante las olas de calor. Retira el mantillo ligeramente del contacto directo con los brotes emergentes para evitar que la humedad se acumule contra el crecimiento tierno nuevo. La humedad ambiental ayuda, pero no es estrictamente necesaria en la mayoría de las situaciones. El jengibre agradece una nebulización ocasional durante el clima seco, y agrupar las macetas juntas crea un microclima ligeramente más húmedo conforme las plantas transpiran. Una bandeja de humedad, un plato poco profundo lleno de piedritas y agua colocado debajo de la maceta, proporciona humedad ambiental suave conforme el agua se evapora. La mayoría del jengibre alcanza tamaño de cosecha en 4 a 5 meses desde la siembra. El follaje te indica cuándo la planta está lista. Esos tallos altos parecidos a cañas empiezan a amarillarse y a morir conforme los rizomas maduran bajo tierra. En climas tropicales, esto ocurre naturalmente cuando se acerca la temporada seca. En climas templados, sucede cuando las temperaturas se enfrían en otoño. De cualquier manera, el follaje amarillento señala que la planta está redirigiendo energía del crecimiento superior hacia el almacenamiento en el rizoma. El jengibre tierno se puede cosechar antes, alrededor de los 3 a 4 meses, para un sabor más suave y una textura más tierna. Estos rizomas jóvenes tienen piel más fina y menos fibra que el jengibre maduro. Muchos cocineros prefieren el jengibre tierno para encurtidos y preparaciones frescas, donde la intensidad del jengibre maduro sería excesiva. Existen dos estrategias de cosecha y elegir entre ellas depende de tu clima y tus objetivos. La cosecha completa significa voltear toda la maceta, sacudir el sustrato y recolectar todos los rizomas de una vez. Esto tiene sentido cuando las heladas amenazan y la planta no puede sobrevivir el invierno al aire libre. Lava el jengibre cosechado, aparta las mejores piezas para replantar en la próxima primavera y usa o conserva el resto. La cosecha selectiva mantiene la planta creciendo indefinidamente. En vez de voltear la maceta, mete los dedos en el sustrato por los bordes y desprende las secciones de rizoma más nuevas, dejando la planta principal intacta. Las partes centrales más antiguas continúan haciendo fotosíntesis y produciendo nuevo crecimiento. Con el tiempo, una sola planta cosechada de esta manera puede producir durante 3, 4, incluso 5 años sin replantarla. En climas sin heladas, este método te da cosecha todo el año. Los que cultivan en maceta en climas fríos pueden meter su jengibre adentro durante el invierno y continuar la cosecha selectiva mientras la planta crece bajo luces. Replantar de tu propia cosecha completa el ciclo. Cada trozo de jengibre que cosechas contiene la genética para plantas futuras ilimitadas.
Guarda trozos con ojos saludables. Deja que las superficies de corte sequen por 2 días y plántalos exactamente como hiciste con esa primera pieza comprada en la tienda. Una sola inversión inicial te da jengibre para siempre. Las hojas amarillentas durante la temporada activa de crecimiento generalmente indican exceso de riego más que deficiencia de nutrientes. Revisa la humedad del sustrato antes de recurrir al fertilizante. Si el sustrato permanece mojado por días, mejora el drenaje o reduce la frecuencia de riego. La verdadera falta de nitrógeno se muestra como una coloración pálida general y crecimiento atrofiado, no un amarillamiento repentino, y responde rápidamente a una aplicación de fertilizante balanceado. Las puntas de las hojas marrones y crujientes indican humedad ambiental insuficiente o riego inconsistente. Los bordes de las hojas de jengibre pierden humedad más rápido que los centros y muestran daño primero cuando las condiciones son demasiado secas. Nebulizar el follaje, agregar una bandeja de humedad o simplemente regar con más constancia previene más pardeamiento. Las puntas ya dañadas no se van a recuperar, pero el crecimiento nuevo debería salir saludable. Los rizomas blandos y blandengues significan que la pudrición se estableció, casi siempre por exceso de riego o mal drenaje. Si se detecta a tiempo, a veces puedes salvar la planta sacándola de la maceta, cortando todo el tejido blando hasta que solo quede rizoma firme y saludable, dejando los cortes secar por 2 días y replantando en sustrato fresco y seco. No riegues durante al menos una semana después de replantar. Si la pudrición se extendió por todo el rizoma, la planta se perdió y debes empezar desde cero con material nuevo. Si no, germina después de 4 semanas, generalmente significa que el rizoma no era viable o que las temperaturas del sustrato están demasiado frías. Escarba con cuidado para verificar el estado del rizoma. Si está firme y se ve saludable, solo ten paciencia y considera agregar calor por debajo. Blando o con moho. Descártalo y vuelve a intentar con jengibre fresco plantado en condiciones más secas. El crecimiento alargado y desgarbado con hojas pálidas indica luz insuficiente. Mueve la maceta a un lugar más luminoso o complementa con luces de cultivo. El jengibre tolera poca luz, pero rinde mejor con al menos 4 horas de sol directo al día. Las plantas de interior bajo iluminación artificial deberían recibir de 12 a 14 horas diarias de una fuente de espectro completo, posicionada a unos 30 a 45 centímetros sobre el follaje. Los problemas de plagas son raros con el jengibre, pero no imposibles. Los ácaros araña aparecen ocasionalmente en condiciones interiores secas, mostrándose como hojas moteadas y telarañas finas. Aumentar la humedad y rociar con agua normalmente controla las infestaciones leves. Los mosquitos del sustrato a veces habitan en sustrato excesivamente húmedo, aunque dañan más a las plántulas que a las plantas establecidas. Dejar que la superficie del sustrato se seque entre riegos rompe su ciclo de vida. Secar el jengibre y molerlo en polvo extiende tu cosecha por un año completo y concentra el sabor en una forma que funciona en tés, repostería, mezclas de especias y un sinfín de otras aplicaciones. El proceso toma unas 4 horas y no requiere más que un cuchillo, un deshidratador u horno, y un molinillo de especias o licuadora. Corta el jengibre cosechado en rebanadas delgadas y uniformes de aproximadamente 3 milímetros de grosor. El grosor uniforme asegura un secado parejo para que todo termine al mismo tiempo. Extiende las rebanadas en una sola capa sobre las bandejas del deshidratador, dejando espacio entre las piezas para la circulación de aire. Ajusta la temperatura a unos 45 grados Celsius y seca hasta que el jengibre se quiebre limpiamente al doblarlo, en vez de doblarse o sentirse correoso. De 4 a 6 horas normalmente, dependiendo del grosor de las rebanadas y la humedad. Si no tienes deshidratador, un horno a su temperatura más baja con la puerta ligeramente abierta funciona bien. Revisa cada hora y retira las piezas conforme terminen de secarse. La función de convección acelera el proceso si tu horno la tiene. Una vez completamente seco,
Muele el jengibre en tandas usando un molinillo de especias, un molinillo de café o una licuadora de alta potencia. Pulsa en vez de dejar funcionando de corrido para evitar el sobrecalentamiento, que puede disminuir el sabor. Tamiza el polvo a través de un colador de malla fina para remover cualquier trozo fibroso que no se haya desintegrado completamente. Almacena en un recipiente hermético lejos de la luz y el calor. El polvo de jengibre, almacenado correctamente, conserva su potencia por al menos 12 meses. Si llegaste hasta aquí, claramente te importa cultivar tu propia comida y sacar el máximo provecho de tu espacio de huerta. Envío una guía detallada y gratuita de jardinería a tu correo cada semana cubriendo exactamente este tipo de técnicas. El enlace está en la descripción, no te vas a arrepentir. El jengibre es uno de esos cultivos que te recompensa de manera totalmente desproporcionada al esfuerzo invertido. Unos cuantos pesos en el supermercado, una maceta, algo de paciencia, y de pronto tienes un suministro de por vida de uno de los ingredientes más útiles de cualquier cocina. Empieza uno esta temporada y nunca vas a ver esa sección de verdulería de la misma manera. Mucha suerte en la huerta y a seguir cultivando.